Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, viernes 29 de octubre, como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 14, versículos del 1 al 6. Nos dice la santa palabra de Dios. Sucedió que un sábado Jesús fue a comer a casa de un jefe fariseo, y otros fariseos lo estaban espiando. También estaba allí, delante de él, un hombre enfermo de hidropesía. Jesús les preguntó a los maestros de la ley y a los fariseos: ¿se permite sanar en sábado a un enfermo o no? Pero ellos se quedaron callados. Entonces él tomó al enfermo, lo sanó y le dijo que se fuera. Y a los fariseos les dijo: ¿quién de ustedes, si su hijo o su buey se cae a un pozo, no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y no pudieron contestarle nada. Capítulo 14 del Evangelio según San Lucas. Lucas, el único evangelista de origen griego y de profesión médico. Tal vez por eso Lucas pone mucho énfasis y especial atención en las sanaciones que hace Jesús. Me imagino al médico Lucas diciéndose: yo soy médico de profesión, pero en este campo, en el campo de la medicina, ampliamente me supera Jesús. Él sí que es el médico de médicos, el doctor de doctores, el que sana en verdad. Lucas evangelista, aquel que escribe sobre Jesús, aquel que predicó sobre Jesús, aquel que anunció a Jesús. Especial énfasis en el campo que él conoce. Nos invita también a los evangelizadores a poner especial énfasis en el lugar y en el campo que conocemos, en el campo que estamos, en el campo en el que estés trabajando. Ahí Jesús tiene que penetrar. Tal vez a Simón Pedro, como era pescador, lo llama a ser pescador de hombres. Y Simón Pedro entiende ese trabajo. Y desde ese menester hace eficaz la tarea de la evangelización. En otras palabras, Jesús debe penetrar todos los ambientes de la sociedad. Jesús debe estar presente en el comercio, Jesús debe estar presente en el hospital, en los hospitales, Jesús debe estar presente en los supermercados, Jesús debe estar presente en la política, Jesús debe estar presente en el deporte, Jesús debe estar presente en el transporte público, en las plazas, en las canchas. Jesús debe estar presente en todos los ambientes, porque recordemos, la palabra Jesús significa, el nombre Jesús significa Yahvé salva, en él y a través suyo se posibilita la salvación del hombre y de todos los hombres, del hombre íntegro en todas sus dimensiones: social, política, económica, cultural, religiosa, en todos los ámbitos que rodea al ser humano. Ahí debe estar presente Jesús. Y hablando de eso, en el Evangelio de hoy, muy interesante, los personajes que intervienen en esta perícopa del capítulo 14, versículos del 1 al 6, la curación de un hidrópico en sábado. Dice el evangelista Lucas, dice el Evangelio de hoy, que un sábado Jesús fue a comer a la casa de uno de los jefes de los fariseos. ¿Por qué habrá ido a comer a la casa de este jefe de los fariseos? Pues seguramente él lo invitó. Él lo invitó porque uno invita a alguien que aprecia mucho, a alguien con quien quiere compartir. Aprecia mucho, y compartir, pongámoslos entre comillas. Porque este fariseo invita a Jesús. Pero si nos ubicamos en la escena, seguidamente dice:
Ellos estaban ahí acechando. La versión de Jerusalén dice acechando. En otras versiones dice espiando. Estaban espiando. O en otras palabras, estaban pendientes de qué haría Jesús. ¿Cuál va a ser su actitud? El fariseo invita a Jesús. Y con razón Jesús diría por los fariseos, fariseos hipócritas, porque este lo invita y uno pensaría, quiere compartir con Jesús, quiere ofrecerle su hospitalidad, quiere demostrarle afecto, aprecio, cariño, por eso lo invita a su casa. Uno diría eso, pero al ir leyendo el Evangelio dice, estaban allí espiándolo o estaban al acecho. ¿Quiénes? Ellos. ¿Y quiénes son ellos? El grupo de los fariseos. Estaban al acecho. Primer personaje, el jefe de los fariseos, que invita a Jesús para que entre a su casa, pero con buenas intenciones, para figurar nomás, para figuretear, como diríamos. ¿O para qué lo invita? El otro grupo de los otros personajes que intervienen, ellos, es decir, los otros fariseos que estaban al acecho, los fariseos que estaban espiando, pendientes de lo que Jesús haría. Aquí entra el tercer personaje. Había allí casualmente delante de él un hombre hidrópico, o un hombre que parecía hidropesía, que es una enfermedad que consiste en la retención de líquidos dentro de las células, fuera de las células, en los tejidos, inclusive en algunos órganos. Hay mucha retención de líquido y eso hace que el cuerpo se inflame, tenga edema, tenga hidropesía, hinchazón a causa de esa retención de líquido. Y no habrá sido muy agradable la vida de este hombre. Este hombre entra en escena. Jesús allí, el hombre enfermo, con todo lo que conlleva eso. Imagínate en casa de un fariseo, que justamente la palabra fariseo significa separado de todo pecado. Y seguramente ellos decían que este hombre padecía esta enfermedad porque pecó. Entonces hay que estar alejado de él, hay que estar separado de él. Entonces desde ya este hombre sufre la exclusión, sufre el rechazo, sufre por la enfermedad misma, sufre el dolor, sufre todas las consecuencias que conlleva cargar con una enfermedad. Todo eso. Y él estaba parado frente a Jesús. ¿Qué hace Jesús al ver a este hombre? Entonces Jesús preguntó a los legistas y a los fariseos, ¿es lícito curar en sábado o no? ¿Está bien que se le cure a un enfermo en sábado o no? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Dice el versículo 4, pero ellos guardaron silencio. La actitud de ellos. ¿Cuál es la actitud de ellos? Guardar silencio. ¿Hacer algo bueno o no hacer algo bueno? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos lo bueno o no hacemos? Guardar silencio. Actitud de muchos. ¿Hacer algo bueno por el hombre o no hacerlo? Guardamos silencio. ¿Qué dice la ley? Quieren imponer leyes. ¿Para qué? Para tal vez matar a una persona en el vientre de su madre. Leyes quieren imponer. ¿Qué hacemos? Y nos quedamos callados. Nos quedamos en silencio. No sabemos qué responder. ¿Qué hacemos? Entonces Jesús lo tomó, lo curó y lo despidió. Y a ellos le dijo, ¿acaso ustedes que tienen un animal, si se le cae en un pozo el día sábado, no lo sacan inmediatamente? Y ellos no supieron qué responder. Jesús cita las leyes y lo supera. Jesús citaba y superaba el Antiguo Testamento. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? ¿A qué nos invita hoy el Evangelio? Este hombre enfermo que padecía hidropesía estaba frente a Jesús.
marginado tal vez, ignorado, acusado, sufriendo por la enfermedad misma que cargaba. Pero qué mejor lugar que estar frente a Jesús. Si en algún momento te sientes ignorado, rechazado, te sientes sobrecargado, adolorido, enfermo, desesperanzado, triste, cansado, agobiado, rechazado, yo te invito a que te pongas frente a Jesús. ¿Qué mejor lugar? Estar frente a Jesús. Muchos se quedan callados al verte así, cargando ese rechazo, esa enfermedad, ese dolor, esa angustia, esa tristeza. Muchos se quedan callados. Otros quieren ver cuál es la escena, qué espectáculo se ofrece ante tu dolor, ante tu situación de enfermedad. Pero ¿cuál debería ser tu actitud? La de este hombre justamente, la que está en el centro. Estar frente a Jesús, ponerte frente a Jesús. El fariseo, el jefe de los fariseos, lo invitó a Jesús para estar en presencia de Jesús. Ellos estaban ahí para ver lo que Jesús hacía, pero no dejaron que Jesús les viera. Ellos quisieron ver a Jesús, inclusive tocar a Jesús, pero no se dejaron tocar por Jesús. El único que se dejó tocar por Jesús y que salió ganando en esta escena era el hombre hidrópico, el que parecía de hidropesía, aquel que tenía sobre sí cargando el peso de su enfermedad. Ese salió airoso, ese salió ganando en esta escena. Entonces, de hoy en más, ante Jesús, ¿cuál debiera ser tu actitud? ¿Invitarlo nada más para quedar bien? ¿Estar al acecho? ¿Estar espiando? ¿Ver qué hace Jesús? Yo te invito a que desde hoy en más seas protagonista, que te pongas frente a Jesús y te dejes tocar por Él. Esa es la clave, ponerte frente a Jesús y dejarte tocar por Él. Sentarte a los pies del Maestro, estar en la presencia de Jesús. ¿Y qué más? Que hoy en la iglesia tenemos la presencia real de Jesús. Ponerte ante la presencia real de Jesús y dejar que Él te toque. Esa es la clave para ser feliz. No solamente invitar a Jesús a que entre en tu casa y luego ver qué pasa. No, la actitud es reconocer ante la presencia de Jesús que sí, soy excluido, sí, soy rechazado, sí, no entiendo muchas cosas, sí, tengo muchas cargas y estoy soportando el peso de mi enfermedad, de mi rechazo, de que muchos me ignoren, pero hoy, Jesús, me pongo en tu presencia y me dejo tocar por vos. Esa es la actitud. Mi querido hermano, no olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.